Vamos a ver nuestras Biblias, por favor. Juan capítulo 17, verso número 6. Juan capítulo 17, verso número 6. Vamos, hermanos, hoy a retomar esta serie para ir terminando. Y pasar a otro estudio. Juan capítulo 17, verso 6. Pues continuamos con esta serie hablando al Padre. Es el tema número 23. Vamos a continuar con nuestra serie. El tema, y continuamos con un tema que dejamos inconcluso, la oración sumo sacerdotal, parte 2. La oración sumo sacerdotal, parte 2. Dice ahí: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Vamos a estudiar esos 3 versos el día de hoy. Vamos a pasar a otro punto de la oración de Jesús. Vamos a ver hoy la santificación. ¿Qué cosa es la santificación? Podemos definirlo así: alejarnos cada día más y más del pecado. No que ya no pecamos, entiendan bien eso. Una cosa es que ya no peques, que eso no va a pasar. ¿Por qué? Bueno, porque somos carne y porque tenemos esa tendencia a lo malo. ¿Ok? No podemos ocupar eso como una justificación, porque un creyente cae en pecado, pero no porque ama el pecado. ¿Ok? O sea, si tú amas lo que haces que ofende a Dios, yo dudo que seas. Yo dudo. No dudo si pecas. ¿Okay? Eso todos. Pero si tú amas el pecado que estás haciendo, yo dudo que seas. ¿Por qué? Porque eso solamente lo hace uno que su naturaleza es pecaminosa. ¿Entienden eso? O sea, si un animal hace lo que hace es porque es su naturaleza. Aquí hay de dos: o eres de Dios o eres del diablo. Y el que es del diablo ama pecar, ama la vida sin Dios, aborrece las reglas de Dios, aborrece los principios de Dios. El que es de Dios falla también, pero no ama eso. Se siente mal cuando falla, cuando peca. Cuando sabe que hizo algo contra Dios, se siente mal, le duele en su corazón. No porque sabe que se va a ir al infierno, sino porque sabe que ese pecado ofende a Dios, al que lo salvó. Entonces, santificación nos da a entender, hermanos, santificación nos da a entender entonces que el cristiano debe crecer diariamente en la palabra. Tu conocimiento de Dios debe irse renovando y debe ir creciendo. Y como resultado, eso te aparta cada vez más del mundo. Entiéndase mundo aquí, entiéndase mundo como el conjunto de doctrinas, pensamientos, filosofías y modas que el mundo tiene. El mundo se guía por modas. Y hoy saca modas que salieron en los 60s. Y se va yendo así el mundo por modas. Por cosas que, entre comillas, son innovadoras. Pero tú no te puedes guiar por eso. Tú te debes de guiar por lo que Dios dice. Eso es alejarse del mundo. Marcos capítulo número 3, verso 13. Marcos 3:13.
Ahorita voy a entrar más a ese punto, a explicarlo un poco más. Marcos 3:13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Ya? La primera cosa, uno que es discípulo de Cristo y que es cristiano, ¿para qué es cristiano? Para estar con Cristo. O sea, yo no puedo concebir un cristiano que dice que es y anda en el mundo. O sea, pues no sé qué tipo de cristiano sea, la verdad, no lo sé. Aquí dice que él llamó a 12 para que estuvieran con él, dice, y para enviarlos a predicar. Y obviamente el predicar implica aprender. No vas a predicar algo que no sabes. ¿Ok? Dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Ahí sale la lista de cuáles o quiénes fueron estos apóstoles. ¿Ok? Durante 3 años Jesús les enseñó a estos apóstoles, les mostró milagros, también les dio la palabra de Dios, recibieron el significado de parábolas en lo privado, recibieron instrucciones en lo privado. Esos eran los apóstoles. En estos versos que vemos ahora, Jesús ora por sus discípulos que él había elegido y que los había instruido por 3 años. Entonces vamos a empezar a estudiar Juan 17:6, vamos a empezar un poco a desmenuzar esos versos. Dice ahí, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. La palabra aquí manifestado viene de una palabra griega fanero, y significa hacer aparente. Significa también poner en evidencia algo, La palabra aquí griega da a entender que tú tienes una confianza en algo que tú conoces. Eso da a entender la palabra griega fanero. Es decir, los discípulos tenían fe ya que Jesús les había mostrado en qué tener fe. Hermanos, la fe no es ciega. La fe no es así mística de que no, pues es que como yo creo que vuelo, voy a volar. No. La fe no es así, porque hay leyes físicas que van en contra de tu pensamiento. La fe debe tener conocimiento y debe tener una lógica también. Y eso es lo que muchos no entienden. Muchos dicen, es que yo tengo fe, pero va en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Tú piensas que tu fe es válida cuando va en contra de lo que tú dices? ¿O de lo que Dios ha dicho que debe de ser? ¿Tú piensas que eso es, la fe te va a eximir de muchas cosas que Dios ha impuesto? No. Y esto, hermanos, implica una relación personal con Jesús, implica tener una cercanía con Jesús. Salmo 27, vean lo que dijo David aquí, Salmo 27, dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. ¿De quién le hablaba David? De los pueblos vecinos, que contra los que él luchaba. ¿Ok? Porque David, a comparación de su hijo Salomón, David fue un guerrero, Salomón fue un rey de mucha paz. Él casi no tenía guerras, él lo que más se dedicó fue a hacer comercio. Pero David sí era un guerrero, desde su juventud lo fue, lo recuerdas a Goliat. O sea, él desde su juventud fue, de hecho Dios le dijo eso, luego tú no vas a construir casa, ¿por qué? Porque tú eres un guerrero. O sea, lo que creen los comentaristas allí es que si David se dedicaba a hacer una casa que Salomón tardó 7 años en construir, al ver que David estaba metido en esas cosas de construcción, lo iban a atacar sus enemigos. Por eso le dijo, tú no, sino tu hijo. Dice, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos, fíjate cómo dice, memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Dice, salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. La pregunta aquí es, ¿por qué David nunca tuvo una derrota? David nunca tuvo una derrota. Así en una guerra, nunca perdió una guerra, nunca. ¿Por qué será? No, porque era bien diestro, era bien chicho. Sí, era un hombre de verdad. Pero había algo que él tenía, y era eso, que siempre tenía memoria de Jehová. Ese es el punto, hermanos.
que muchas veces sí tenemos fe, pero no conoces a Dios. O sea, ¿tú me vas a decir que los de allá afuera no tienen fe? Creen en cosas que radican en lo ridículo. O sea, tienen fe en la evolución, que vienen de chita. Imagínate, tienen un buen de fe en eso. Tienen un buen de fe en los organismos multicelulares. Que de ahí vienen, se hicieron renacuajos y no sé qué tanta cosa. Tienen mucha fe en eso, tienen mucha fe en que un día van a venir los marcianos y les van a dar la cura de la eterna juventud. Tienen mucha fe. ¿Ah? Hay muchos que tienen mucha fe que del desorden saldrá el orden. O sea, sí, mi vida está un caos, pero un día me voy a levantar y voy a ser el mejor hombre, la mujer del mundo. No, hombre, tienes mucha fe. Pero eso no funciona así. O sea, tu fe es vana porque no está basada en algo fijo. David, hermanos, en la guerra, o sea, es obvio que la guerra se libra con carros, caballos, con espadas, con arco y jabalina. Sin embargo, él sabía que de nada sirve tener todo eso si Jehová no está contigo. Eso es lo que tenemos que tener presente, hermanos. Los discípulos triunfaron, o más que nada, iniciaron una obra que hasta ahorita está, ¿sabes por qué? Porque Jehová estaba con ellos. Lo que tú te debes de preguntar cuando tú vas a hacer algo o cuando vas a ir a otro lugar no es cuánta inteligencia tengo, sino es si Dios está conmigo. ¿Está Dios contigo en lo que estás haciendo? Porque si está Dios contigo vas a triunfar. Es lógico que vas a triunfar. ¿Va a haber dificultades? Pues sí, obviamente que sí, pero vas a triunfar, es lógico. Pero, ¿y si no está Dios contigo? Piensas que es que yo tengo mucha fe. Pues está bien, tienes mucha fe, pero no sé fe en qué. No sé, tienes fe en Superman, o no sé, en Batman, a lo mejor, tienes mucha fe en eso. A lo mejor muchos creen mucho en sí mismos, en su capacidad física, intelectual, no lo sé. Pero eso es vano, porque tú tienes un límite. Tú no tienes el control de todas las cosas. O sea, no controlas el clima, no controlas la economía, no controlas la salud, no controlas los pensamientos de alguien. ¿Qué de control puedes tener en eso? Y fíjate, después dice, Salmo 22, versículo 19. Salmo 22, 19 dice, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y fíjate lo que dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de toda de Jacob. Temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Vemos, David quiere compartir esta manifestación que él tenía. O sea, ¿qué manifestación tenía él? David, en todo el transcurso de su vida, entendió algo muy importante. Y eso siempre lo tuvo bien en claro, aun cuando pecó, que Jehová era lo más importante. Lo entendió. Cuando él hizo un censó al pueblo, el pecado no fue el censo, no fue que contara a su pueblo. El pecado fue que hizo el censo por sentirse grande. Quiero saber cuántos guerreros tengo a mi disposición. Quiero saber cuántos carros y cuántos arqueros yo tengo para que vean mi gran ejército y lo pueda presumir. Ese fue el pecado de David. ¿Y qué le dijo Dios? Dios ha dicho que te va a castigar. Decide, 3 años de hambre, 3 meses en que pierdas contra tus enemigos o 3 días de peste. Tú decides. Y él dijo, que caiga yo en la mano de Jehová y no en la del hombre. ¿Te das cuenta? O sea, aún en ese pecado, David entendía
que Dios era lo más importante. O sea, la manifestación que tuvo el rey David, o sea, el entendimiento que tuvo él, fue algo grandioso. Aunque él no vivió en el tiempo de la gracia, en un sentido manifestada, que fue Cristo, él entendió que lo más importante era Dios. ¿Te acuerdas cuando luchó contra el gigante? ¿Qué le dijo? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti que en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú ¿qué? Has provocado. O sea, ¿te das cuenta? O sea, vengo aquí no para limpiar mi nombre ni del rey, vengo aquí porque has provocado el nombre de mi Dios. ¿Te das cuenta? O sea, la manifestación que David tenía era que Dios era lo más importante. Ese es el problema de muchos de nosotros. Dios no es lo más importante. Para muchos, lo más importante es lo que ustedes creen, lo que yo pienso que es la vida, y no es Dios. ¿Y cómo se ve? Por las decisiones que tomamos. No están basadas en Dios, están basadas en lo que yo deseo que ocurra. En la adoración judía, hermanos, estaba prohibido el empleo del nombre de Dios. Y ahora Cristo nos lo ha revelado. En Juan 14:8 dice esto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo Jesús, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, la manifestación de Jesús, del Padre hacia los discípulos, es la vida de Jesús. Entonces, ¿dónde estaba puesta la fe de Felipe? En que ellos querían un libertador, pero no un libertador físico, porque si tú estudias la historia de Israel, siempre estuvo rodeada de eso. Date cuenta, Moisés los liberó, ¿no? Después, ¿quién vino? Josué los liberó, los hizo conquistar. Después vinieron los jueces, Sansón, Otoniel, Jefté, Gedeón, Débora. O sea, toda la historia de Israel se ha caracterizado por libertadores, caudillos, ¿no? Después pasamos el tiempo y llegan los reyes, ¿no? Saúl, David, Salomón, Roboam, Joás, Manasés, Ezequías, todos esos reyes que tuvieron gran renombre. Otra vez caudillos, guerras, liberaciones, grandes avivamientos. Después viene el tiempo de la opresión y después viene el regreso, ¿no? Esdras, Nehemías, Malaquías, todos esos Zorobabel, todos esos hombres que regresaron. ¿Te das cuenta cómo es la ideología judía? Lleno de caudillos, lleno de... Ellos esperaban lo mismo. ¿Qué esperaban? Un Mesías que hiciera exactamente lo mismo que Moisés hizo. Pero Jesús no venía a eso, ahora venía Él a liberarlos de un problema que de verdad era el origen de eso. ¿Cuál? El pecado. Por eso le dijo, tanto tiempo has estado conmigo y no me has conocido, Felipe. Seguimos ahí, Juan 17:6. Seguimos ahí. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Se refiere a los apóstoles. Tuyos eran y me los diste. ¿Y qué dice ahí? Y han guardado tu palabra. Para que la santificación se efectúe hay que guardar la Biblia. Hay que guardar la palabra, hay que leerla. Hay que aprenderla. Hay que buscar en ella tesoros, hermanos. Esa es la clave, hermanos, para darnos cuenta que ya no somos del mundo. El problema con algunos que siguen pensando que su vida es como el mundo es que no renuevan su mente. ¿Por qué? Discúlpame por la palabra, pero la llenan de basura. O sea, de puras cosas que del mundo escuchan, que no tienen nada que ver con Dios, no tienen nada que ver con la vida cristiana, no tienen nada que ver con eso. Pero esa es su norma de vida. O sea, si así es como vives tú y tú dices ser cristiano, por eso tu vida está como está. O sea, le creen más a las mujeres de Telehit
y de banda Max que lo que dice la Biblia, en verdad. Es triste decirlo así, pero por eso el cristianismo está como está hoy. Son cristianos de papel, son cristianos vela. ¿Por qué? Los prendes y se empiezan a derretir. O sea, les empiezas a dar trabajo, les empiezas a dar que estudien, que se sometan, que se disciplinen, que tengan una mente entrenada en la palabra de Dios, se empiezan a derretir. Es que no puedo, es que esto, es que lo otro, ay, pobrecito de mí. Se empiezan a derretir. Ay. ¿Te imaginas a Pablo haciendo eso? Que Dios lo mandó de misionero y lo apedreaban, lo azotaban, naufragó, lo mordió una serpiente. No, pues Pablo sí, ese sí. Pablito, tú estás alejado de la mano de Dios, te me derrites y te me vas. ¿Te das cuenta? O sea, ¿por qué no tenemos fortaleza en ciertas situaciones donde deberíamos tenerla? Porque tu fe está basada en algo que es terrenal. O sea, tan rápido nos damos cuenta. ¿No hacía eso el pueblo? ¿No cuando salía Goliat y decía y los retaba? ¿Qué hacía el pueblo? Huían. ¿Por qué? Porque ese era el pueblo. Un pueblo que confiaba en un hombre, en Saúl. ¿David confiaba en Saúl? David confiaba en Dios. ¿Pero por qué? Esa es una manifestación que solamente va a venir cuando tú estudies. Por eso les dice, hermanos, estudien, entrenen la mente, estudien. Porque si ustedes no estudian, en el día que venga el día malo, ustedes no van a permanecer. Van a flaquear, se van a ir. ¿Que nos va a doler? Pues sí. Pero ¿sabes quién va a sufrir eso? Tú. Tú vas a sufrir la pérdida. Tú vas a sufrir, vas a ver lo que no deseas ver. ¿Por qué? Porque tú has descuidado lo que Dios te ha dado. ¿Qué te ha dado? La palabra. Hermanos, el mundo tiene su manera de vivir. ¿Estás de acuerdo que el mundo tiene su manera de vivir? Tú lo ves en la televisión. Es más, ponen el tuyo, Lady Pleitos, así le pones, Lady Pleitos. Y así corrigen las personas, ¿no? Oiga, señora, no se puede estacionar aquí. No, ¿cómo no? No, yo aquí me estoy en mi lugar. Entonces, ¿por qué la señora es así? ¿Por qué las personas son así? Porque así es el mundo. Viven amargados, viven pensando que lo merecen todo. ¿Tú vas a pensar así? ¿Sabes cuál es la manera para que no pienses así? Renovar la mente. ¿Con qué? Con la palabra. El mundo tiene una manera de hacer las cosas, ¿o no? El mundo tiene una manera de vivir el matrimonio. Lo tiene. O sea, ellos tienen un modelo de cómo es el matrimonio. Una manera de cómo vivir la familia. Una manera de cómo se vive el amor. Ellos tienen su manera. El mundo tiene su manera. ¿Pero a quién le vamos a creer? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la manera del mundo es más fácil. La manera del mundo es más fácil. Sí. ¿Por qué? Porque implica que no tengas reglas, implica que tú no tengas carácter, implica que tú no tengas orden. Eso implica. Pues obviamente lo del mundo es más fácil. Sí, es más fácil. Pero ¿sabes qué pasa con lo del mundo? Que no dura. La palabra va a hacer que nos demos cuenta de la verdad. Esa es santificación también, hermanos. La santificación tiene que ver con que te des cuenta de la verdad. Segunda de Pedro 1:19. Que nos demos cuenta de la verdad. ¿Te acuerdas de Asaf? Salmo 73. Al final dijo, hasta que entré en la casa de Jehová comprendí el fin de ellos.
Dice, tan necio era como una bestia. ¿Por qué? Porque no se daba cuenta de la verdad. De lo que el mundo te ofrece, solamente la mitad es verdad. De todo lo que el mundo te ofrece, solamente la mitad es verdad. O sea, yo me pongo a pensar, a ver, de lo que el mundo te ofrece de las diversiones, ¿tú piensas que Dios no te lo puede dar? ¿Tú piensas que no? ¿Y sabes por qué piensas que no? Porque piensas que ser cristiano es seguir ciertas reglas. O sea, ser cristiano es un conjunto de reglas que no me dejan hacer nada. ¿Verdad? No me dejan hacer nada, no me dejan hacer lo que yo quiero. Yo me siento aprisionado. Por eso no me gusta. Te voy a decir algo, estás equivocado. O sea, ¿tú piensas que Dios es así? Que Dios es que, no, pues ya es cristiana, ya es cristiano. No, pues ahora lo subyugo y no me sales ni a los juegos, ni viajas, ni trabajas, ni nada. ¿Así es Dios? ¿Es el pensamiento que tienes de Dios? ¿Que Dios es bien malo porque no me deja hacer lo que yo quiere? ¿Porque no me da lo que yo quiero? ¿Tú piensas que eso es Dios? Te voy a decir algo. Tienes mucha oscuridad en la mente si piensas así. Porque Dios no es así. Si fuese así, ¿por qué David tuvo todo lo que tuvo? Si fuese así, ¿por qué Dios le dijo a Salomón, por cuanto me pediste sabiduría y no riquezas, ni más días, ni la vida de tus enemigos, yo te voy a dar todo eso? ¿Quién está mal? ¿Tú, tu pensamiento o lo que dice la Biblia? Y mira, cuando Salomón, Dios le dijo eso, Salomón más o menos en esa edad tenía 17 años, más o menos. Cuando Dios le dijo, te voy a dar sabiduría y todo lo que no me pediste, ¿qué? Te lo voy a dar. ¿Cómo? Si Dios es bien capataz. Él no da lo que tú quieres, no, ¿cómo crees? ¿Quién está mal? ¿Te das cuenta cómo nos falta santificación? Que nos falta conocer la verdad. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, dice ahí, a la cual hacéis bien, ¿qué dice ahí? En estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí lo que llama la atención es el lugar oscuro. ¿Cuál es el lugar oscuro? El mundo. El mundo. Hermanos, a veces oímos o vemos acciones de personas que de verdad caen en lo ridículo, en cómo razonan. O sea, en verdad yo a veces oigo razonamientos que son ridículos, serio. Que digo, oye, ¿qué has perdido hasta el sentido común? No vamos lejos, hermanos, lo que sucedió hace 2 semanas, ¿no? O sea, ¿qué crees que va a pasar si está cayendo gasolina? ¿Qué crees que va a pasar? O sea, no necesitas ser cristiano para saberlo, ¿o no? Es por sentido común. Pero es que él nada más fue a ver, hombre, ¿a poco? No, y ahorita que pasan en la televisión ya sabes lo que dice el dicho. ¿Quieres saber tus virtudes? Muérete. No, los que pasan en la tele todos son bien buenos. Hijos de familia. Tenían a su esposa, sus 2 hijos, y fue a guachicolear y se murió. El buenazo, qué malo es Dios. Mató gente buena. ¿Te das cuenta el raciocinio de la gente? Pensando que es que tenían hambre, tenían que robar. O sea, ahora la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿por qué actúan de esa manera? ¿Por qué? Porque caminan en oscuridad. Es decir, están en el mundo sin la luz de la verdad. Entonces, si un cristiano empieza a razonar,
así, que cosas que caen en lo ridículo, ¿sabes qué me está dando a entender? Que tiene oscuridad y que le falta santificar más su mente, que ha dejado la palabra, ha dejado de lado el consejo de Dios y se está guiando por sí mismo, y por eso hace cosas que caen en lo ridículo. Hermanos, Cristo dice que la fe auténtica y el guardar la palabra son cosas inseparables. ¿Tienes fe? Es porque conoces a Dios. No me digas que tienes fe y haces lo que quieres. No. La fe verdadera radica en que conoces, en que confías. Por eso muchas veces yo les pregunto a varios jóvenes, ok, tú haces esto, ¿qué quieres lograr? ¿A dónde quieres llegar? O sea, son preguntas que tienes que responder. Ok, a ver, inicié en esta escuela, ¿qué quiero lograr? Inicié este entrenamiento, ¿qué quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? No, por lo que caiga. No, hombre, mejor párate y analiza qué estás haciendo. La vida no es así. O sea, no puedes tener un pensamiento mediocre. Así no es. Debes de saber hacia dónde te diriges y qué quieres lograr. O sea, tú piensas que no, pues un equipo está en un torneo y dice, ¿por qué juegan aquí? ¿Cuál es la respuesta lógica a eso? ¿Por qué juegan aquí? Pues para ganar, ¿no? No, para lo que salga. Entonces, ¿no tiene lógica eso? Entonces, tú jovencita, a ver, ok, dices, bueno, estás tomando ese tipo de actitudes, ¿qué quieres lograr? ¿Cuál es tu objetivo? Y todas. ¿Sabes qué me hace entender? Que tienes oscuridad en la mente, porque no sabes lo que quieres. Porque si supieras lo que quieres, sabrías la verdad. ¿Qué quiero lograr con esto? O sea, si estoy en este trabajo, ¿qué quiero lograr? Porque, hermanos, te voy a decir algo. En los proverbios, tú sabes que Dios nos dejó proverbios. Los proverbios sí sirven como elementos de vida, pero también sirven porque en los proverbios se ven muchas cosas como la balanza justa, no andes en los caminos con los pecadores, ese tipo de cosas. Dios quería que su pueblo, a través de los negocios, porque Dios sabía que su pueblo tenía que negociar, pero Dios quería que su pueblo, a través de los negocios, lo vieran a Él. Cuando tú haces un negocio, tú debes de tener dos cosas. Debes obtener dos cosas. Uno, debes obtener, obviamente, un artículo, porque vas a comprar algo. Y dos, debes obtener experiencia. Que cuando yo no he comprado un auto, no tengo esa experiencia, pero hay hermanos aquí que sí la tienen, porque ya han comprado un auto, ¿verdad? ¿Y qué adquiriste también? Y en ese punto ves a Dios, cómo Dios te fue llevando a comprar un artículo. Bueno, cuando tú vas a un trabajo es lo mismo. Tienes que adquirir experiencia, no es, me la pasé chacoloteando aquí. No, tienes que aprender experiencia, sacar algo de provecho para ti. ¿Te das cuenta cómo muchas veces nos ponemos a pensar en eso? O sea, si tú vas a hacer algo, ¿qué quieres lograr? Eso es tener luz. Pero solamente eso va a llegar cuando Dios esté allí. Juan 17:17. Seguimos ahí. Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Palabra de Dios para todos dice, ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Voy a dar pasaje a esto, o leer esto. Juan capítulo 2, verso 13. Juan 2:13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos,
Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces dice, y se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y ve lo que dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ellos han conocido que yo vengo de ti. Dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. ¿Qué dice ahí? Se acordaron. ¿Qué dijo David? Yo de Jehová tendré ¿qué? Memoria. ¿Sabes qué va a pasar en cierta situación? Si tú lees la Biblia, Dios hará traer memoria de lo que has leído. Pero si no lees, ¿qué va a traer a Dios a tu memoria? ¿Sabes lo que va a venir a ti? Amargura. Porque piensas que es injusto. Y no te voy a decir que hay algunas cosas en la vida que sí son injustas. Sí lo son. Pero aún de esas cosas injustas, Dios puede sacar algo bueno para tu vida. Pero eso solamente lo vas a ver si tienes la luz de la Biblia. Mientras no lo vas a ver, te vas a hundir en la oscuridad, en la soledad y en la depresión. No puedes buscar respuestas en tu corazón malvado, hermano. No puedes buscarlas allí, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Eso de que, ay, ¿qué sientes? Sigue tu corazón. Ay, tú un día vas a encontrar la solución. Mentira. Eso no es así. La solución viene cuando estamos en comunión con Dios. Imagínate a Job si hubiera buscado solución allí. No, hombre. Y luego con la mujer que le tocó, que él la escogió, ¿sí? Pero, ¿qué le dijo? ¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, ¿te imaginas? ¿No? Y buscando a él en su corazón, ¿no? Frustrado. Job. Después de algún tiempo, hermanos, te das cuenta de cómo Dios ha llevado las circunstancias de tu vida para que estés ahora en este lugar. Se ponte a analizar cuántas circunstancias han pasado en tu vida para que ahora conozcas de la Biblia. ¿Tú piensas que es casualidad? Que Dios te llevó acá y te enfermó y te hizo meter en una situación difícil y que a lo mejor tuviste la separación de tus padres o que a lo mejor se murió un amigo tuyo, se murió tu perro y entonces eso implicó que pasaran muchas cosas hasta que Dios te mostró el Evangelio. Un poco a eso se refiere esto, hermanos. Los discípulos antes de la crucifixión no entendían muchas cosas. Algunas cosas no las tenían bien en claro e incluso muchos dudaban quién era Jesús. Mateo 16:13. Mateo 16:13. Dice ahí: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pues ayer que fue tu día de la Candelaria, ¿tú piensas que eso es Jesús? ¿Tu bebecito aquí? Ay, hay que llevarlo para que lo bendigan. ¿Tú piensas que eso es Jesús? Si piensas así de que, bueno, pues es que esa es su costumbre y pues bueno, hay que respetar y todas las cosas. Sí, ok. No vamos a estar agarrándonos a bibliazos.
Pero si tú piensas que, no, pues es que yo también, pero mi corazón está con Dios, déjame decirte, tú tienes oscuridad. No conoces la verdad. Porque ¿sabes por qué? Porque no conoces el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. ¿Conoces en verdad el por qué Jesús vino? Es a morir por nosotros, sí. Pero otra cosa más. Vino a enseñarte algo que tú no sabías del cielo. O sea, Cristo es el único que nos puede decir cómo es el cielo, porque Él vino de ahí. ¿Tú has ido al cielo? Bueno, pastor, es que yo he soñado. No, hombre. Te voy a decir, deja de comer tacos. Solamente Jesús nos puede decir cómo es el cielo. Entonces, ¿quién dices tú que es Dios? Que es Jesús. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, ¿qué? Carne, o sea, no fue tú, no eres el más inteligente, Pedro. Y de hecho no, Pedro era un pescador. Generalmente los pescadores eran gente sin estudio. Recuerda como les dijo en Hechos, eran gente del vulgo. Y la palabra vulgo en el griego es idiotes. O sea, te imaginarás de dónde se deriva esa palabra. O sea, no eran gente estudiada. O sea, por eso le dijo, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿por qué dice así? ¿Por qué no dice así? A ver, ¿por qué no dice así? Los que piensan como Pedro, bienaventurados son. ¿Por qué no dice así? Porque muchos de ellos efectivamente pensaban como la gente, que era un gran profeta, pero que no era el Mesías. Pregunta, ¿no hoy muchos piensan así? Algunos de los que están aquí sentados hoy ven a Cristo como un conjunto de reglas. Que no puede hacer esto, y no puede hacer el otro, y esto de acá, y esto de allá, y por eso me choca, y esto y el otro. ¿Así ven a Dios como un conjunto de reglas? Eso es legalismo, hermanos. ¿Sabes qué el legalismo piensa? El legalismo piensa que para que Dios te ame debes cumplir ciertos requisitos. Pero por otro lado está el liberalismo. El liberalismo piensa que Dios me ama no importando cómo viva. ¿Y sabes cuál es el verdadero evangelio? El verdadero evangelio es este. Dios te amó como eres, pero no te va a dejar como eres. O sea, tú piensas, por eso dice, nada nos podrá apartar del amor de Dios. O sea, si Dios te amó cuando eras lo peor, o sea, cuando andabas allá en el mundo haciendo tus cosas, tus trueques, mintiendo, robando, fraudeando, si Dios te amó allí y te salvó, ¿tú piensas que ahora porque tropezaste en algo Dios te dejó de amar? No, pero te va a mostrar su amor de maneras distintas, como disciplina, corrección, ánimo, soledad a veces. Ese es el amor de Dios. Pero más adelante, hermanos, los discípulos se dieron cuenta que Jesús actuaba en el poder de Dios y hacía todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ahora voy a enumerar algunas cosas que utilizó con sus discípulos. Voy a enumerar algunas cosas. Número 1, utilizó milagros con ellos. Y esos milagros, los discípulos vieron su compasión divina. Porque Él no cobraba por los milagros. Y esos grandes milagros que si hoy se hicieran, no, hombre, ¿cuánto cobraríamos, verdad? ¿Te imaginas cuánto cobrarías por resucitar a alguien? No, hombre. Mi hijito, ya se murió, mi hijito, dame 2 millones y te lo resucito. Ay, ¿de veras? Consíguemelos. Y mira, hombre. Ay, mi hijito, por su vida desordenada tiene SIDA. ¿Cuánto vas a pagar de tratamiento? ¿5 millones? Consíguemelos. Y te los sano.
Hombre, ¿te imaginas a Jesús así? No, hombre. Adinerado. No, hasta hubiera llegado hasta los grandes de Roma ahí. ¿Te imaginas? Él podía sanar todo. Es más, a un ciego de nacimiento. ¿Te imaginas? Eso es incurable. ¿Te imaginas? ¿Cuánto crees que valgan tus ojos? ¿Cuánto crees? Entonces, no, pues unos 20 millones de euros, euros, ¿para qué? Porque aquí el dólar ya no vale. Euros, 20 millones de euros, dámelos y vas a ver cómo hago que veas. ¿Te imaginas? Pero no, o sea, los milagros de Jesús fueron para que ellos vieron su compasión divina. Otra cosa, sus sermones, donde vieron su autoridad divina. Sus oraciones, veían a Jesús orar, donde veían su larga y fuerte comunión con el Padre. Sus silencios también lo vieron, donde vieron la aprobación del Padre hacia Él. Entonces, hermanos, ser creyente no es solamente venir a la iglesia, es conocer de Jesús, conocer de Jesús. Vámonos por la parte final, Juan 17, 7 y 8, para ir terminando. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Aquí la palabra recibieron significa, o viene de una palabra griega lambano, que significa echar mano de. Significa intentar, agarrar, tomar posesión de algo. A ver, ¿cómo darnos cuenta de que alguien recibió el Evangelio? ¿Cómo nos damos cuenta de que alguien lo recibió? Porque lo ha tomado y lo ha abrazado. ¿Sabes qué? No, es que ya fue a la iglesia. ¿Con que ya ayuda a la iglesia? Pues es que si ya fue a la iglesia, pues ya es creyente. No. Nos damos cuenta de que alguien creyó el Evangelio porque lo ha abrazado. Se ha aferrado a eso. Los discípulos se habían dado cuenta de que Él es el Hijo de Dios, igual en esencia y coexistencia eterna con el Padre. El Creador de todas las cosas lo tenían ahí enfrente. Se dieron cuenta de eso. Entonces, voy a ver un pasaje más, 1 Corintios 2:6. 1 Corintios 2:6. Con ese pasaje vamos a ir terminando. Primera Corintios 2:6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Aquí está hablando Pablo, está hablando de los grandes pensadores griegos, y obviamente también grandes pensadores judíos. Había grandes maestros pensadores, porque los judíos también fueron un poco infectados o un poco llamados por el helenismo, ¿ok? Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Es decir, lo que Pablo enseña de las Escrituras y con respecto a lo que es el Evangelio, está oculta para quienes quieren entenderlo con la mente terrenal. Por eso hay muchas cosas que aquí se hablan y que les parecen exageradas. ¿Por qué?
las quieren entender con esta mente. Y ahí va a haber cosas que no vas a poder entender así. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿De qué está hablando aquí Pablo? No está hablando de milagros, está hablando de la palabra del Evangelio, que es la sabiduría oculta. Ese es el contexto ahí. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Quién le reveló la verdad a los apóstoles? El Espíritu. ¿Por qué ahora las cosas que antes para ti parecían locura y que escuchabas al Padrecito que recitaba y bendiciones y la rondalla y todo ese tipo de cosas te parecían locura, y ahora que las escuchas y las vuelves a leer tienen sentido? No es porque seas muy inteligente, eso no tiene nada que ver, tiene que ver con el Espíritu Santo que te revela la verdad, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí hay otra cosa, mucha gente lee, pero no escudriña. Escudriñar significa buscar un tesoro. Cuando tú lees la Biblia, tienes que encontrar algo que te haya fascinado, que hayas dicho, esto no lo había visto. Eso tiene que pasar. Si no está pasando, adquieres conocimiento, pero no conoces a Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Confusión. Es el contraste. El contraste es que el espíritu del mundo no conoce a Dios. Ayer leía a un pastor y decía, es una falta de raciocinio decir, es que yo me siento mujer. Y piensen que por eso es mujer. Es como decir que un niño se siente Superman y por eso va a volar. ¿Te das cuenta cómo caemos en el irraciocinio? Ese es el espíritu del mundo. Que perdemos la lógica de las cosas y nada, es que esto no tiene que pasar. Pues va a pasar porque así es la lógica. Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso no más lo hace un creyente. Y eso lo hicieron los discípulos. Esa es la santificación, hermanos. Que empezamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Que las personas tienen una conducta, pero hay algo más atrás de eso. Cuando alguien, por decir, el mundo que dice, es que la rebeldía es una etapa. Yo te voy a preguntar, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice Proverbios? Es que el muchacho va a estar en una etapa de rebeldía y tienes que soportarlo. ¿Dónde dice eso? Es que está en la edad de la punzada. ¿Dónde dice eso? ¿Sabes dónde escuchaste eso? Del mundo. Lo que sí dice la Biblia es esto: la necedad está anclada al muchacho. O sea, la rebeldía es un símbolo de ser necio. Porque la rebeldía, hermanos, es un símbolo o una muestra de tratar de tapar su ignorancia. Por eso se ponen así, para demostrar que son fuertes, pero la Biblia dice que cuando un muchacho se pone así, es que es un ignorante. Por eso se pone así. Te lo dije, no te lo dije de un psicólogo, te lo dije de la Biblia. Porque muchos dicen, es que está en la etapa. Es que hay que dejarlo para que aprenda.
No, hombre, hasta que destruya su vida. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, te das cuenta que la rebeldía tiene un origen espiritual. Pero eso nomás lo vas a captar cuando seas espiritual tú también. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. O sea, ¿tú estás consciente de que tu hijo nació en pecado? Hay muchos que no lo creen. No, ¿cómo crees? Mi hijo es tan bueno. Yo no dudo que sea bueno, ni que tu hija sea muy buena, pero tienes que entender esto. Ella o él es una persona que tiene pecado en sus miembros y que tiene debilidades. ¿Estás consciente de eso? Muchos no, porque para ellos, para ellos, ¿qué es? Locura. No, no es cierto. No. Sí, está en su etapa de pipiris nice, pero se va a componer. Estás loco. ¿No? Es como aquel joven que dice, no, pues estoy llevando mal a la escuela, pero al final la saco. Estás loco. Estás loco, sí, hombre. Cuando un adulto escucha ese tipo de jóvenes, ¿qué pasa con el adulto? ¿Qué hace el adulto? Se ríe. Sí, híjole. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Son locura. Y hermanos, hay muchas cosas en las que a veces cuando no tenemos luz, esas cosas nos parecen locura. Y debemos pedirle a Dios que nos ilumine, porque no lo sabemos todo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Aquí juzgar significa discernir. Discernir. ¿Qué quiere decir? Razona. ¿Cómo razona? Con la luz de la verdad. Razona. Otra vez, ¿qué quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? El espiritual que dice ahí, juzga ¿qué? Todas las cosas. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero lograr? ¿Te está llevando lo que estás haciendo a lo que tú quieres lograr? Si no te está llevando, ¿qué haces en ese camino? Mejor abandónalo. E iniciamos otro, donde sí logre lo que quiero lograr. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice ahí versículo 16. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Que pensamos como Dios? No se refiere a eso. ¿Cuál es el contexto de todo eso que acabamos de leer? La sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, la sabiduría oculta. Cuando tú estudias el Evangelio y Dios te enseña que tienes la mente de Cristo, porque tu mente ha sido ¿qué? Santificada, renovada. Entonces te empiezan a preguntar, oye, ¿por qué a ti no te trae el cigarro? Pues tú dices, o sea, no le encuentro ningún chiste, o sea, ¿por qué voy a meterle humo a mi cuerpo? O sea, es ilógico, o sea, tú mismo te destruyes fumándole y jalándole. Que tú mismo te destruyes tus pulmones, tu garganta, tu lengua, tus dientes. O sea, es ilógico que tú le estás dando para matarte. Entonces la gente te empieza a sacar su razonamiento. Bueno, es que yo cuando me siento depresiva, ahí necesito un cigarrito. Porque así como que me siento más calmada. Pero no es un vicio. O sea, yo nada más cuando me siento depresiva, que siempre, me lo fumo. ¿Ah? No, yo no soy un borracho. No, yo no. Yo nada más tomo, pues cuando se me quiere como que subir la depre, entonces ahí le tomo y se me baja. Un buen tequilazo para que...
Tú dices, híjole, la manera de razonar tuya es ilógica. Porque el problema ahí va a estar. Fumes o no fumes. ¿O no? ¿Te das cuenta de la lógica? Mejor hay que hacer otra cosa para que ese problema se solucione. ¿O no? Si todo se solucionara con un cigarro, ay, pues qué bueno sería eso, ¿no? Nos vamos a comprar cajetillas, todo, para que solucionen nuestros problemas. Pero no es así, hermanos. No es así. Esa es la mente de Cristo, que nos damos cuenta de la verdad. De la verdad. El mundo es un mundo de fantasía, que te tapa las cosas así diciéndote, mira, necesitas esto, pero no es verdad, es una mitad verdad. Y una mitad verdad es mentira. O sea, no es verdad lo que el mundo ofrece, te engaña. Pero a veces cuando nos damos cuenta, cuando es demasiado tarde. Dios no solo ha revelado sus pensamientos, sino también palabras para que su revelación fuera precisa, hermanos. Las palabras de Jesús eran lo esencial. ¿Y sabes qué? Las palabras de Jesús son esenciales ahora para nosotros. Entonces, hermanos, debemos perseverar en la palabra. Los días son peligrosos, en verdad. O sea, no vienen días mejores, vienen días más pesados. Y si no estamos en la palabra, hermanos, vamos a abandonar. Vamos a abandonar. Vamos a encontrarnos y vamos a hacer cosas que nunca pensamos que haríamos. Porque abandonamos la palabra. Estamos perseverar en la palabra, hermanos. Amén. Vamos a orar.